Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. Pablo le recuerda a los Gálatas que los mandamientos se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos anteriormente que estas palabras las repitió Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, y él resumió todo diciendo que había solamente dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo como a uno mismo. Pero también Pablo le recuerda a los Gálatas que no deben de estarse peleando entre sí, y le sigue diciendo en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Aquí tenemos una explicación de Pablo de lo que significa ser guiado por la carne o la naturaleza pecaminosa y lo que es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él empieza el versículo 16, por eso les digo, y eso tiene relación con el versículo 15, donde él está hablando de que a veces entre los mismos creyentes puede haber disensiones, puede haber pleitos, y dice Pablo que se corre el riesgo de que entre creyentes se destruyan unos a otros, cuando deberíamos de amarnos unos a otros. Y básicamente nos dice que esto es porque los deseos de la naturaleza pecaminosa son contrarios a los deseos del Espíritu Santo. Y la única manera de no ser guiados por la naturaleza pecaminosa es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Como Pablo lo dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a buscar hacer las cosas de Dios, mientras que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y, ¿sabes? Esto no le agrada a Dios. La naturaleza pecaminosa no busca glorificar a Dios, sino satisfacer los deseos que tiene nuestro cuerpo, los deseos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vienen precisamente de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que ha sido corrompida por el pecado. Por eso nos dice aquí que si nosotros sentimos esta lucha, es porque realmente al tener una naturaleza pecaminosa nos damos cuenta que no somos completamente libres para hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿sabes? La solución está en el versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Básicamente, Pablo está recordando aquí a los Gálatas y nos recuerda hoy que cuando somos guiados por el Espíritu, entonces no estamos sujetos a la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, sino que más bien estamos bajo la dirección del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Tal vez en tu vida has sentido esta lucha, la lucha en la cual tú sabes que quieres hacer el bien, pero en tu carne no está el hacer lo que a Dios le agrada. O viceversa, a veces tú quieres hacer algo malo, pero también hay algo que te dice que no lo hagas, el Espíritu Santo que se opone a los deseos de la carne. Y vamos a ver más adelante también que tanto la carne como el Espíritu dan un fruto y se pueden reconocer muy bien porque, como te darás cuenta, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Así que piensa en esto: cuando a veces quieres hacer lo que le agrada a Dios,
pero sientes que no puedes, sientes inclusive que no quieres, pero también dale gracias a Dios que tienes al Espíritu Santo en tu vida, que se opone a los deseos de tu carne y que te ayuda a hacer lo que a Dios le agrada. Piénsalo y que Dios te bendiga.